Bienvenidos a la presentación del informe sobre movilidad social en México 2009 hacia la igualdad regional de oportunidades. Nos acompañan esta mañana Julio Serrano Espinosa, patrono de la Fundación Espinosa Ru García y miembro del Comité Directivo del CEI. Bienvenido. Nos acompaña Roberto Vélez, director ejecutivo del CEI, Mónica Orozco, principal consultora del informe, Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad, y Marcelo de la Jara, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral. A continuación nos dará unas palabras Julio Serrano. Roberto Vélez. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Como decía Mariana, el día de hoy hacemos el lanzamiento de nuestro informe Movilidad Social en México 2019 hacia la igualdad regional de oportunidades. Es el segundo informe con estas características que lanzamos, lo precede el informe de 2013 y en particular estos informes se alimentan de encuestas representativas a nivel nacional, la encuesta ESRU de Movilidad Social en México, que hemos levantado 3 veces. La primera vez en el año 2005-2006, luego la encuesta de 2011, que fue de la que se alimentó el informe de 2013, y este informe, el de 2019, se alimentó de la encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2017. Para ponerlos en contexto de dónde venimos y hacia dónde vamos, la encuesta de 2017, a diferencia de las anteriores, se caracteriza porque tenemos la posibilidad de hacer una desagregación regional sobre el estado de la movilidad social intergeneracional en México. Eso es nuevo y lo que nos permite es identificar si existe o no patrones diferenciados o qué tan similares son los patrones de movilidad social entre 5 grandes regiones del país. También esta encuesta nos permite conocer el detalle del estado de la movilidad social en México para la Ciudad de México, pero en este informe solo nos concentramos en la comparación para las 5 grandes regiones y más adelante, probablemente hacia el primer trimestre del próximo año, vamos a lanzar un informe particular sobre la Ciudad de México. Entonces, el informe lo que nos va a permitir es ver si las condiciones de origen de las personas en el país están siendo determinadas, estas condiciones de origen de las personas están determinando las opciones de logro de las personas y además en este comparativo para grandes regiones también vamos a tener la posibilidad de identificar los mecanismos, es decir, las razones por las cuales la gente está teniendo posibilidades de avance o no en la vida. Entonces, una cosa que se incluye en este informe, también a diferencia de los anteriores, es una discusión sobre el tema de igualdad de oportunidad y su relación con la igualdad de resultados que estamos observando en México y que sabemos que es muy alta la desigualdad. Al igual que el informe anterior, tenemos la posibilidad de hacer análisis por género, es decir, en particular comparaciones entre hombres y mujeres, y entonces ya toda esta combinación de información con la que contamos nos permite, por un lado, confirmar ciertas cosas que ya sabíamos, por otro lado, nos permite ahondar y nos permite también identificar particularidades regionales. Y por el otro lado, nos permite, una vez que identificamos los mecanismos detrás de la problemática que estamos enfrentando en el país, nos permite fortalecer la idea de política pública que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha estado planteando desde hace ya muchos años, desde el año 2012, diría yo, y que ha mantenido en la agenda de propuesta por los últimos 7 años. También nos va a permitir, gracias a la desagregación regional, en términos de política pública, confirmar que el país requiere de un enfoque de política pública que tome en cuenta el territorio y las diferencias regionales. Entonces,
la pregunta central que nos hacemos con cada informe de movilidad social es si las condiciones de origen de las personas están determinando sus condiciones de logro. Y, como les decía, la ventaja de esta nueva encuesta está en que podemos hacer una desagregación regional de la información. Nuestro esfuerzo que inició en el año 2005 con la iniciativa de Julio de hacer este primer levantamiento nacional ha ido creciendo, y eso también ya se ve no únicamente en términos de, ya no se diga el número de entrevistas efectivas que generamos para cada encuesta, que ha ido creciendo de manera importante, sino más bien las representatividades que hemos ido generando. En el 2006 nacional, en el 2011 nacional tanto para hombres como para mujeres, y en el 2017 para 5 grandes regiones del país. Entonces, sin más, yo le voy a ceder la palabra a Julio para que nos presente los resultados de la sección sobre movilidad social. Después yo voy a retomar la palabra para explicar la parte de igualdad de oportunidad. Después le vamos a pedir a Mónica Orozco, nuestra consultora del informe, que nos dé una explicación sobre los resultados en el comparativo entre hombres y mujeres, y cerraremos nuestra presentación con la participación de Marcelo de la Jara y Rodolfo de la Torre en lo relativo a implicaciones de política pública. Entonces, Julio, te invito a pasar y te dejo el computador. Gracias. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Bueno, voy a empezar con nuestro producto más importante, nuestra gráfica que resume los hallazgos más importantes de la encuesta. Esta es una gráfica que hemos generado desde la primera encuesta en 2005. Y bueno, pues podemos hacer comparativos a lo largo de estas 3 encuestas. Y me voy a tomar unos minutos para explicarla, porque las siguientes gráficas son similares. Aquí lo que tenemos es de los mexicanos que nacen en un hogar muy pobre, dentro del 20% más pobre de la población, ¿en dónde acaban? ¿Cuál es su destino? Entonces, en la encuesta que hicimos, nos dice que de esos 100 mexicanos que nacen en un hogar muy pobre, ese 20% más pobre de la población, el 49%, o sea, 5 de cada 10 mexicanos, la mitad se queda en el quintil más pobre. 25 logran pasar al quintil, sigue siendo un quintil pobre, pero un poco mejor que el quintil 1. 16 logran alcanzar, subir 2 escalones al quintil 3. 7 logran subir 4 escalones, 3 escalones, y nada más 3 de cada 100 logran subir hasta el 20% más rico de la población. Eso es lo que nos dice esta gráfica. Y un punto adicional que es muy importante es que aquí la línea de pobreza en México está entre el quintil 2 y el quintil 3. ¿Esto qué significa? Que para que un mexicano salga de la pobreza, tiene que estar en el quintil 3, o sea, dentro del 20% de la población que está en el quintil 3. Si se queda en el quintil 1 o en el quintil 2, ese 40% en total sigue siendo un mexicano que está en la pobreza. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica, estos resultados? Que un mexicano que nace de los mexicanos más pobres del país, 49 se quedan en ese mismo lugar y 25 logran subir un escalón, que ese escalón no es suficiente para salir de la pobreza. Entonces, aquí el número importante de esta gráfica es que 49 y 25 son 74, que de los mexicanos que nacen en un hogar pobre, 74, más de 7 de cada 10, permanecen en la pobreza. Este es un resultado pues, muy dramático y habla de la persistencia de la pobreza.
en nuestro país. Entonces, como decía Roberto, que nuestra encuesta busca medir qué tan factible o qué tan pesado es el origen en el destino de un mexicano, pues aquí nos damos cuenta que es sumamente pesado para los mexicanos que nacen en los hogares más pobres. Entonces, 74 de cada 100 mexicanos se quedan en la pobreza, y el espejo de este resultado es que solamente 26 de cada 100 mexicanos que nacen en un hogar muy pobre logran escapar la pobreza. Este es un resultado que, como les comentaba, ha sido medido a lo largo de las 3 encuestas, pero esta encuesta lo que tiene, que comentó Roberto, es la posibilidad de segmentar el país y podemos ver qué pasa, este mismo resultado, qué genera en las 5 regiones que estamos midiendo en este informe. Y aquí los resultados, que es yo creo que lo más interesante de esta encuesta en particular, presentan claroscuros. Entonces, bueno, ya les decía cómo funciona a nivel nacional, qué pasa con los mexicanos más pobres, dónde acaban, nacen en un lugar muy pobre, dónde acaban. Y aquí les estoy presentando la misma gráfica, pero para los hogares más pobres del sur del país. Lo mismo. Entonces, 100 mexicanos que nacen en un hogar pobre en el sur, muy pobre en el sur del país, ¿dónde acaban? Y aquí también, aquí los resultados son aún más dramáticos, ¿no? Son sumamente preocupantes. Yo creo que todos sabemos que el sur es la zona más pobre del país, pero bueno, estos resultados enfatizan la gravedad de la situación en términos de la pobreza y cómo la pobreza es prácticamente hereditaria en el sur, ¿no? Entonces, si ustedes ven, de 100 mexicanos que nacen en un hogar muy pobre en el sur del país, 67 se quedan en un hogar, cuando ya son adultos, se quedan en un hogar, bueno, son muy pobres estos mexicanos. Solo 19% logran subir un escalón. Entonces, estamos hablando que entre los que se quedan en el quintil más pobre y que solamente logran subir un escalón, o sea, que se quedan todavía en la pobreza, el 86% de los mexicanos que nacen en un hogar muy pobre en el sur del país se quedan en la pobreza. Esto es algo, bueno, sumamente preocupante. Y si pueden ver también, nada más como otro dato interesante, de 100 mexicanos que nacen en un hogar muy pobre en el sur del país, solamente 2 logran dar el salto de ser muy pobres a ser muy ricos, de pasar del quintil 1 al grupo 5 que aparece ahí, que es ese 2%. Entonces, la posibilidad de que un mexicano muy pobre en el sur del país logre llegar a una posición de mucho bienestar, de riqueza en el país relativa, es casi nula. Entonces, pues como pueden ver, el sur es una situación aún más grave de lo que está pasando a nivel nacional y habla de las dificultades de salir de la trampa de la pobreza en esa región, del entrampamiento de la pobreza en el sur, ¿no? Ahí el origen es prácticamente el destino de los mexicanos en el sur. Pero les hablaba de que es un informe de claroscuros. Esta es obviamente la parte oscura del informe, que nos damos cuenta que en la región sur del país, pues hay mucho menos movilidad social que a nivel nacional, mucho menos. Pero ¿qué pasa en el norte? Y esa es la parte positiva del informe y fue una sorpresa muy positiva para todos nosotros, encontrar que la movilidad social en el norte es mucho más alta para la gente muy pobre del país. Entonces, ser muy pobre es una situación terrible, pero es mucho mejor ser muy pobre en el norte que ser muy pobre en el sur. ¿Por qué? Y la gráfica es la misma de las dos pasadas.
100 mexicanos que nacen en un hogar muy pobre en el norte, ¿qué pasa? ¿Dónde acaban? Pues 23 se quedan en el mismo quintil muy pobre, 31 saltan un quintil, o sea, en total estamos hablando de 54 mexicanos se quedan en el quintil 1 o en el quintil 2, que los dos, como la línea de la pobreza está más adelante, el quintil 2, esos dos, tanto los que se quedan en el quintil 1 como el que se queda en el quintil 2 permanecen en la pobreza, pero estamos hablando que aquí 54 de cada 100 mexicanos que nacen en un hogar pobre en el norte, muy pobre en el norte, se quedan en la pobreza. Obviamente es una situación pues muy negativa, estamos hablando de más de la mitad, pero si comparamos con el sur, pues en el sur son 86 de cada 100. Aquí son 54 de cada 100. También la posibilidad de pasar de un hogar muy pobre a un hogar muy rico es 8%, pues sigue siendo muy baja, pero si la comparamos con el 2% de los mexicanos que nacen en un hogar muy pobre en el sur, estamos hablando de 4 veces más posible pasar de un hogar muy pobre a un hogar muy rico en el norte del país. Entonces, como pueden ver aquí, pues el dato global, el dato nacional de movilidad social, que es muy, muy malo, tiene aspectos todavía más negativos en el sur, pero muy positivos en el norte, donde los mexicanos muy pobres en el norte pueden aspirar a moverse, a tener movilidad social y escapar la pobreza con mucho mayor facilidad que los que nacen en el sur. Aquí les estoy presentando qué pasa en las distintas regiones que medimos, que son las 5 regiones que mencionaba Roberto. A nivel nacional, y estoy aquí en la gráfica que lo que dice es, de los 100 mexicanos que nacen en un hogar muy pobre en la región que está allá abajo, aquí son las distintas 5 regiones que estamos presentando en este informe. Entonces, de los 100 mexicanos que nacen en un hogar muy pobre, ¿cuántos se quedan en ese hogar en ese quintil muy pobre? Como veíamos al principio, a nivel nacional son 26, y aquí le vas para recapitular. De los 49 de aquí, son los que se quedan en el quintil más bajo. Y nada más recapitulando rápido. Los que nacen en el quintil más bajo y logran escapar de la pobreza son 74 se quedan en la pobreza, entonces 26 logran dar el salto al quintil 3, 4 o 5. En el sur, 86 se quedan en la pobreza, lo que quiere decir que 14% logran dar el salto a el quintil 3, 4 y 5. En el norte, 54 de cada 100 mexicanos que nacen en una situación de pobreza, de mucha pobreza en el norte, 46 logran dar el salto. Y regresamos a la gráfica que resumen en estos casos. Entonces, a nivel nacional, este es el porcentaje que logra salir de la pobreza, que es 26% de los mexicanos a nivel nacional logran escapar la pobreza, los que nacen en un hogar muy pobre. Pero fíjense las diferencias regionales, que esa es la parte más rica de este informe. En el norte, casi la mitad de los mexicanos que nacen en un hogar muy pobre logran escapar la pobreza. Mientras que en el sur, solo 14%, solo 14%. O sea, estamos hablando que en el norte tienes más de 3 veces las posibilidades de escapar la pobreza que en el sur. Y aquí tienen las distintas regiones que también son interesantes de comparar. Entonces, aquí salir en el norte, nacer en el norte, ser muy pobre y nacer en el norte es una ventaja enorme sobre nacer en el sur. En el sur, la posibilidad de salir de la pobreza es 14, en el norte es 46, aquí está a nivel nacional, por lo que es 3 veces, más de 3 veces, 14, 46 comparado con 14, más de 3 veces más posible salir de la pobreza en el norte que en el sur.
Ya por último les quiero dar un contexto internacional. Bueno, todos esos números se oyen pues, preocupantes y se oyen que son pues, de una movilidad sumamente baja en México, pero bueno, vale la pena ponerla en contexto. Y bueno, nuestra sospecha de que es muy baja la movilidad social en México se confirma a la hora de compararla con la de otros países. Si ven, la movilidad social en México, este es el porcentaje de los mexicanos muy pobres que se quedan en el quintil más bajo, que es en el quintil más pobre. Este es 50, comparado con Estados Unidos, que bueno, aquí es un dato interesante. Estados Unidos tiene fama de ser uno de los países más móviles del mundo con el sueño americano, y resulta que no lo es. Estados Unidos también tiene muy baja movilidad de los que nacen en los hogares muy pobres. Chile tiene más movilidad, solamente 37 se quedan en el quintil más bajo, hasta llegar a Noruega, que ahí pues la probabilidad de quedarte en el quintil más bajo, si eres un noruego muy pobre, es muy baja. Solo 28 de cada 100 se quedan en el quintil más bajo. Entonces, aquí tienen el contexto internacional, pero si ustedes ven este contexto internacional en términos de regiones, ya podemos ver las regiones situadas en los distintos niveles de movilidad social a nivel internacional. El sur, de los mexicanos que nacen en un hogar muy pobre en el sur, me parece que son 67 se quedan en el hogar, en un hogar, se quedan como muy pobres cuando son grandes. O sea, que es todavía más alto hasta acá, que es lo que vimos en las gráficas pasadas. Pero un mexicano que nace en el norte, solamente es el 23% el que se queda en el quintil más bajo. O sea, un mexicano en el norte muy pobre, estamos hablando que tiene nivel de movilidad social similar a países muy fluidos. Entonces, otra vez, el mensaje, yo creo que más importante de este informe en términos de movilidad social es que existen claroscuros. Que uno, a nivel nacional, sigue siendo muy baja la movilidad social. Los que nacen en México, en el país en su conjunto, en un hogar muy pobre, tienen muy pocas probabilidades de salir de la pobreza. Solamente 26. Los que nacen en el norte tienen muchas mejores posibilidades de salir de la pobreza, 46. Y los que nacen en el sur tienen poquísimas posibilidades de salir de la pobreza, que ese es 14%. Entonces, esos son los claroscuros que encontramos en este informe, en esta encuesta de movilidad social que se reflejan en el informe. Y bueno, se me hace que son los datos más relevantes y presentan, yo creo que áreas interesantes de oportunidad, presentan áreas de estudios muy relevantes. ¿Qué está pasando en el norte que genera mucho mayor movilidad o capacidad de subir la escalera socioeconómica en nuestro país? Y es motivo de investigación futura y también de un análisis que a continuación de cómo están las oportunidades distribuidas en nuestro país que permiten que los mexicanos puedan moverse más en una región que en otra. Y en ese sentido, le paso otra vez la palabra a Roberto. Julio Serrano, patrono de la Fundación Espinosa Rú García y miembro del Consejo Directivo del CEI. Julio terminó su presentación con una presentación de resultados en el contexto internacional. Y ustedes se preguntarán cómo es posible que haya mayor fluidez en el norte desde la parte baja de la distribución en comparación con un país como Noruega, por ejemplo. Y aquí lo que hay que hacer es simplemente retomar o pensar nuevamente el tipo de análisis que nosotros estamos haciendo. Por un lado, lo que estamos haciendo es analizar lo que llamamos movilidad social relativa, es decir, cambios posicionales. Pero nosotros aprovechamos esa información también para hacer comparaciones en términos de las líneas de pobreza, lo cual nos estaría arrojando resultados en términos de lo que se conoce como movilidad social absoluta. Entonces, una cosa son posiciones, otra cosa son niveles de vida.
Cuando tú tienes un país como los países escandinavos, independientemente de que nosotros estamos encontrando mayor fluidez en el caso mexicano para una región en particular, que es la del norte, sí tenemos que tomar en cuenta que en términos absolutos, ese 28% en Noruega, que se queda en la parte baja de la distribución, en términos de nivel de vida, está por encima del nivel de vida de ese 23% que se está quedando en el caso del norte. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Ahora, lo que sí hay que retomar de manera muy importante con relación a lo que mencionó Julio es que sí efectivamente resulta muy importante que haya un grado de fluidez del nivel que se está observando en el norte, porque eso nos coloca en una situación donde las posibilidades para las personas que nacen en el norte de poder desarrollar su potencial al máximo se amplían, y eso eventualmente tiene un impacto positivo, no únicamente en términos de justicia social, sino también un impacto positivo en términos de eficiencia económica, en términos de cohesión social, que todo a su vez se ve reflejado en un potencial mayor en términos de crecimiento económico incluyente. Y la pregunta aquí, y se conecta justamente con esta discusión que estoy planteando y lo que presentó Julio, tiene que ver con las razones que están detrás de lo que a nivel nacional observamos como una tasa de movilidad social baja, y en particular este tamaño de problema que es todavía mayor en el caso del sur. Entonces, ahí lo que hicimos con el informe es analizar cómo están distribuidas las oportunidades en México y si esta distribución de oportunidades está determinando o no el tamaño de la desigualdad económica que observamos en México. Sabemos que México es un país con alta desigualdad económica, y la pregunta básica es si esa desigualdad económica que es alta en México, qué tan justa o injusta resulta. Y entonces nosotros lo que hacemos es, por un lado, identificar qué es lo que explica las tasas de movilidad social. Este gráfico que ustedes ven aquí es de contexto internacional también, y es lo que se conoce en la literatura como la curva del Gran Gatsby. Así fue bautizada esta gráfica por parte del Consejo de Asesores Económicos que encabezaba un economista muy importante que acaba de fallecer, Alan Krueger, durante el periodo de Barack Obama. Y la gráfica lo único que hace es cruzar las tasas de desigualdad económica, comparar las tasas de desigualdad económica con las tasas de movilidad social intergeneracional entre los países. Esta curva de Gran Gatsby fue así bautizada y fue trabajada originalmente entre sus principales exponentes por Miles Korak de CUNY en Nueva York. ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de gradiente se observa? Lo que se observa es una relación negativa. En los lugares donde hay mayor desigualdad económica, es los lugares donde se observan las menores tasas de movilidad social. Y México en ese caso, y ahí hay un puntito verde por ahí, no es la excepción, ¿no? El dato mexicano ahí nosotros lo construimos, no es estrictamente comparable, pero tampoco se sale de la tendencia esperada. Y lo que te está diciendo es, o lo que te está sugiriendo es que las distancias de partida para la población son muy grandes. Es decir, imagínense una situación de partida donde la distancia que tienen que recorrer las personas para llegar al siguiente quintil del que hablaba Julio, o todavía peor, llegar al quintil más alto, esa distancia es enorme. Tan grande que necesitarías varias vidas para recorrer todo el camino. Ahora piensen en otra sociedad donde las distancias de arranque, y con eso me refiero a las desigualdades de partida, no son tan grandes, y que entonces el esfuerzo que tiene que llevar a cabo una persona para recorrer el camino y alcanzar los siguientes estratos sociales implican una intensidad de esfuerzo menor a la necesaria que en el caso anterior que les mencioné. Por eso observamos ese tipo de correlación. Por eso, cuando hay desigualdad económica más alta, se acompaña de menores tasas de movilidad social.
Y por eso, cuando hablamos de mecanismos de redistribución, tenemos que estar pensando no en términos de cómo repartimos los resultados para que todos al final de la vida quedemos igual, sino cómo generamos una distribución, una redistribución que para lo que sirva sea que para los que vienen por detrás de nosotros, y nuestros hijos, nuestros nietos, cuando arranquen su vida y avancen en la vida, estén en condiciones igualitarias para la competencia y para que su esfuerzo sea lo que determine principalmente su logro de vida. Ahora bien, ¿cómo estamos en términos de esas distancias o de esas desigualdades de partida y avance en la vida en el caso mexicano? Pues nosotros lo que hacemos, con base en una metodología que se utiliza a nivel internacional, es identificar que al menos la mitad de la desigualdad económica que se observa en nuestro país se debe a la desigualdad de oportunidades. Es decir, para ponerlo en otras palabras, si las oportunidades en este país estuvieran repartidas de manera pareja, la desigualdad económica, dado lo que estamos observando aquí, debería ser más o menos de la mitad que estamos observando. Entonces la pregunta es, o la respuesta es, ¿qué deberíamos estar, la respuesta ante la pregunta de qué deberíamos estar haciendo en términos de ejercicio u operación del Estado mexicano entendido desde un punto de vista muy amplio? Deberíamos estar igualando las oportunidades por las implicaciones que tiene. Porque la implicación no es nada más que vamos a reducir la desigualdad económica como resultado de la igualación de oportunidades, sino que esa misma reducción de la desigualdad económica va a ser resultado de un mejor aprovechamiento de los recursos humanos con los que contamos. Y por ende va a tener un impacto mucho más positivo en términos de nuestras opciones de crecimiento económico, que se traducen, como todos sabemos, en mayor productividad, mejor empleo, mayor empleo, más posibilidades de empleo, etc. El gradiente que observamos a nivel regional es consistente. Ahora, aquí yo quiero mencionar dos temas. Uno, que tiene que ver con el hecho de que a nivel nacional la desigualdad de oportunidades es más grande que al interior de las regiones. Eso tiene que ver con que dentro del país están todos los contrastes de esas regiones y por tanto las distancias se hacen más grandes porque tenemos en un extremo al norte y en el otro extremo al sur. Y por otro lado, una cosa muy interesante es que tanto el centro como el sur son los que presentan la desigualdad de oportunidad más alta. El centro, a pesar de que tiene tasas de movilidad mejores en términos de movilidad relativa que el sur, está presentando una desigualdad de oportunidad prácticamente igual que la del sur. ¿Esto cómo lo explicamos? Bueno, pues de la siguiente manera. En la región centro tenemos estados como Puebla, por ejemplo, pero también tenemos entidades federativas como Ciudad de México o como Querétaro. Hay mucha variedad en el centro en términos de potencial económico o de desarrollo económico y muy probablemente en términos de movilidad social, y eso lo vamos a saber pronto cuando lancemos el informe sobre Ciudad de México. Pero entonces, ¿a qué llegamos con esto? Por un lado, el centro es una región donde sí hay oportunidades, pero están distribuidas de manera desigual. En el sur, lo que tenemos es, sí hay oportunidades, pero en comparación con las del centro resultan de un nivel menor. Entonces, la barrera en el caso del sur es doble, o el reto en el caso del sur es doble. Primero hay que generar oportunidades de cierto nivel o de cierta calidad y después garantizar que ellas estén distribuidas de manera pareja entre la población. Entonces, ¿a qué llegamos con este capítulo sobre desigualdad de oportunidad? A que las tasas de movilidad social bajas que observamos a nivel nacional y en particular las tasas bajas que observamos a nivel de la región sur se deben en buena medida a que las oportunidades no se están distribuyendo y o generando
suficientemente para que toda la población mexicana tenga acceso a ellas. Ahora, ¿qué indicador nos sugiere la ausencia del Estado? Lo que tenemos en este gráfico es cómo se compone la desigualdad de oportunidades, es decir, cuáles son las circunstancias, es decir, aquellas condiciones sobre las cuales las personas no tienen control, y por eso se entiende que eso es desigualdad de oportunidades, es decir, ellos no tienen responsabilidad sobre las condiciones en las que nacieron o en las que se desarrollaron. ¿Cuáles son las que pesan más en términos del tamaño de la desigualdad de oportunidad que observamos en México? Y ahí pueden ver todas las variables que resultan significativas cuando hacemos el análisis. Entonces, la región se importa, el color de piel importa, el género importa, el estar en localidad urbana o localidad rural importa. Es decir, esta lotería de la vida, ¿no? Donde dices, ¿tú eliges dónde naces? No, no eliges dónde naces. ¿Tú eliges hijo de quién naces? No, tampoco lo eliges, ¿no? Esas son todas las situaciones sobre las cuales no se tiene control. La circunstancia más importante y que explica prácticamente la mitad del tamaño de la desigualdad de oportunidad es la riqueza de origen, la riqueza de los hogares de origen. ¿Eso qué nos dice? Lo que nos sugiere es que ante la ausencia de oportunidades diseñadas en términos de país, es decir, por el Estado mexicano, las condiciones para que las oportunidades estén al alcance de las personas no existen. Y entonces las opciones de logro de la persona van a quedar íntimamente ligadas a las posibilidades que tenga su propio hogar de origen sobre las decisiones de inversión en esta persona. ¿Qué pasaría si el Estado mexicano estuviera operando en el sentido de que generara oportunidades y entonces esas oportunidades pudieran ser aprovechadas por la población y entonces pudieran desarrollar su potencial al máximo? El peso de la riqueza de origen no debería ser tan importante. Siempre va a ser importante, tampoco podemos decir que esto va a ir a cero, pero no sería tan importante, ¿no? En términos de su peso, en cuanto al peso que tienen con relación a la igualdad, a la desigualdad de oportunidad, ¿no? O a lo mejor mantendría el mismo peso, pero en el global la desigualdad de oportunidad no representaría al menos la mitad de la explicación que tiene que ver con por qué tenemos una desigualdad económica del tamaño que tenemos en el caso mexicano. Entonces, muy importante, la lección es: deberíamos apostar por igualar las oportunidades. ¿Por qué? Por las implicaciones que ya les mencioné. No por una reducción de desigualdad económica per se, que también, porque eso tiene implicaciones de justicia social, de cohesión social y de crecimiento económico para nuestro país en el presente y en el futuro. Entonces, yo aquí me voy a detener y le voy a ceder la palabra a Mónica Orozco, la consultora del informe, para que nos cuente qué encontramos sobre la cuestión de género y las diferencias entre hombres y mujeres. Mónica. Gracias, buenos días. Bueno, hemos visto a lo largo de la presentación este dato que es el que consideramos que es uno de los resultados más importantes y tiene que ver con las posibilidades de las personas de superar sus condiciones de pobreza cuando han nacido en un hogar con condiciones precarias. En la comparación entre mujeres y hombres, lo que vemos es que si tomamos un análisis de los hogares en donde viven las mujeres en comparación con los hombres, las posibilidades que tienen las mujeres de superar sus condiciones de pobreza son menores que las que tienen los varones. Esto tiene una serie de explicaciones y un poco lo que quisiera platicarles es una síntesis muy resumida de los factores que están relacionados con estas posibilidades de superar la condición de pobreza. Vamos a hablar de tres
3 de ellos de manera muy concreta en relación a lo que es el resultado que nos da el informe. En primer lugar, estas posibilidades distintas de superar las condiciones de pobreza se dan porque las mujeres tienen menos oportunidades de ingresar a los mercados de trabajo, porque las mujeres tienen menos posibilidades de alcanzar logros educativos, es decir, de concluir niveles educativos de educación media superior y superior cuando nacen en condiciones de pobreza. Y tercero, porque las mujeres tienen también menos posibilidades de ingresar a los mercados de trabajo y de concluir los niveles educativos, porque cuentan con pocas opciones para el cuidado de sus hijos. Si miramos la gráfica, en México, de acuerdo con el informe de movilidad social, 82% de los hombres están adentro del mercado de trabajo, es decir, participan en una actividad que les genera ingresos económicos. Si comparamos ese mismo dato, en el caso de las mujeres, solamente 43%. La diferencia es muy grande, casi 40 puntos porcentuales de diferencia en la posibilidad de generar ingresos. Pero si además, entre el grupo de las mujeres, nos fijamos en aquellas mujeres que tienen niños menores de 6 años, esta tasa de participación disminuye hasta 36%. La brecha es muy grande. ¿Cómo se explican estos resultados tan disímiles? Bueno, en principio, porque 87 de cada 100 personas que no se encuentran trabajando dentro de alguna actividad económica en este país son mujeres. Y la razón principal por la que están fuera del mercado de trabajo es en casi la mitad de los casos que no tienen quien pueda cuidar a sus hijos o a otras personas que están en condiciones de dependencia dentro de sus hogares. Llámese personas enfermas, personas con alguna discapacidad, personas adultas mayores que requieren de asistencia para realizar las actividades cotidianas y más básicas. Esto, entonces, lo que es el resultado de una condición estructural en el que las mujeres tienen, por las tareas que tienen a su cargo dentro de los hogares, tienen menos posibilidades de insertarse a los mercados de trabajo. Ahora, cuando sí logran insertarse a los mercados de trabajo, ¿qué pasa? Bueno, entre las mujeres que provienen de los estratos más bajos, de los estratos de mayores condiciones de pobreza, y en este caso la gráfica lo que nos muestra es que entre las hijas de padres agricultores, 8% va a continuar en actividades que tienen que ver con la agricultura a lo largo de su vida, ¿sí? Este 8% es entre las que lograron insertarse al mercado de trabajo, en comparación con 30% de los hombres que van a permanecer en este tipo de actividades. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en México la tierra se hereda sobre todo a los hombres y no a las mujeres. ¿Qué tiene, a qué razón vemos esto? Básicamente, de todos los propietarios de tierra, solamente el 32%, una tercera parte, son mujeres, y esto hace que muchas de ellas no permanezcan en las actividades de trabajo del campo. ¿A dónde van las mujeres que sí logran entrar a los mercados de trabajo? 34% de ellas van a actividades manuales de baja calificación. En concreto, ¿a dónde? Hacia trabajadoras de limpieza, incluidas ahí las trabajadoras del hogar, y ayudantes fabriles en actividades de baja calificación. Fíjense, 8 y 34, 42% de las mujeres, 42% de las mujeres están en estas actividades laborales de menor calificación y por lo tanto de menor remuneración.
Voy a dejar acá esta exposición para dar paso a lo que son justamente los temas que tienen que ver con las oportunidades y con las políticas necesarias para mejorar estas condiciones. Hola, buenos días. Recién Roberto nos comentaba cómo es la relación entre movilidad social y desigualdad, ¿no? Decíamos que a mayores niveles de desigualdad, entonces menores las posibilidades de movilidad social, pero también es cierto que a menor crecimiento económico también es menor la movilidad social. Entonces, los dos parámetros, digamos, que guían la prescripción de política pública en términos de promover la movilidad social tienen que ver, o por qué la movilidad social es importante, tienen que ver con esta relación entre desigualdad y crecimiento económico. Y fíjense que el sur, si al sur lo ponemos en un eje, o si ponemos las regiones del país en un eje donde por un lado tenemos desigualdad y por el otro lado tenemos crecimiento económico, vamos a ver que efectivamente el sur, que es la región que menos móvil, es la región que más desigualdad tiene y es la región que menos crece. ¿De acuerdo? Entonces, la política pública tiene que asegurar de que esta región, si la queremos, digamos, igualar al resto del país, tenga oportunidades para dos cosas. Primero, crecer más rápido y segundo, disminuir la desigualdad. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando muy cerca de las oportunidades que la gente tiene para volverse los más pobres, similares a los que están en escalas socioeconómicas más altas y poder ver realizado en la realidad o materializado su esfuerzo. Y por eso hablamos de igualdad de oportunidades. Entonces, igualdad de oportunidades significa, si imaginamos a una persona que nace en un nivel socioeconómico más pobre, en el quintil 1, como lo venimos diciendo acá, ¿cómo es que esa persona se vuelve agente de progreso en una región? Si a esas personas les damos si a las personas que nacen en niveles más pobres le damos las oportunidades de igualamos su oportunidad de tener buena salud con la de los niveles socioeconómicos más altos, si igualamos sus oportunidades de logro educativo con quienes ya tienen niveles educativos más altos, y si igualamos su oportunidad de ingreso al mercado laboral en condiciones que le permitan tener una trayectoria laboral exitosa, entonces lo que estamos haciendo con esta persona que nació en el nivel socioeconómico más bajo es lo transformamos o lo empoderamos para que se convierta en un agente de transformación. Esa persona va a poder a lo largo de su vida, si no enfrenta estas brechas tan enormes en logros de salud, logros educativos, acceso al mercado laboral, le vamos a permitir que se pueda mover en la escala socioeconómica, ¿de acuerdo? Y de esa manera se vuelve menos desigual esa persona en relación a los que nacieron en niveles socioeconómicos más altos, pero también le damos la posibilidad de tener mayores ingresos, de generar quizás alguna actividad productiva, de volverse más productivo en su trabajo, y eso es crecimiento económico. Entonces, igualar oportunidades no puede sonar quizás de alguna manera utópico, pero no lo es. Es lo que entendemos por progreso, realmente. Entendemos por progreso el hecho de que alguien nace y tenga las mismas oportunidades que los demás. Si la persona, y entonces, ¿qué logramos? Logramos lo que no tenemos cuando tenemos baja movilidad social. Logramos que el esfuerzo reditúe en la vida de las personas, reditúe en forma de mejores salarios, trayectorias laborales más exitosas, etc. Entonces, ampliar e igualar las oportunidades es crucial, especialmente en aquellas regiones que están más rezagadas, ¿verdad? Los 4 elementos que desde el CEI hemos venido trabajando y proponiendo en términos de política pública
se organizan alrededor de estos 4 temas: salud, educación, mercado laboral y protección social. En términos del sistema, y esto lo hemos tratado mucho ya en nuestro informe El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar, lo retomamos aquí porque obviamente siguen siendo vigentes. En términos de salud, necesitamos un sistema de salud que sea universal, no fragmentado como el que tenemos ahora. Universal en el sentido de que todos tengan acceso, unificado en el sentido que no sea fragmentado como el que tenemos ahora, y financiado en buena medida con impuestos generales. También necesitamos un sistema educativo a nivel nacional que se base en la gratuidad, en la calidad y que sea incluyente desde la educación inicial a la educación superior. Como ven, el calificativo de nacional es muy importante aquí para cerrar las brechas entre las regiones. Un mercado laboral que sea seguro y flexible, es decir, estamos solicitando desde el SEI que dejemos de tener políticas laborales, fiscales, de protección social distintas para los trabajadores formales e informales, y conciliar más los aspectos de seguridad en el trabajo y de flexibilidad en el trabajo. Esto lo que va a hacer es que unifiquemos el mercado laboral y no pase lo que pase con muchas personas que vienen de niveles socioeconómicos bajos, donde sus padres eran informales y cuando crecen se insertan otra vez en el mercado laboral informal y por lo tanto no tienen posibilidad de salir de esa situación. Sus trayectorias laborales son muy parecidas a las de sus padres, sus ingresos también. Entonces, si queremos resolver en buena medida el problema del estancamiento en el nivel bajo socioeconómico, tenemos que actuar sobre el mercado laboral. Y algo complementario y necesario es tener un sistema de protección complementario a lo del mercado laboral, un sistema de protección social universal desligado a la condición laboral. Es decir, mientras se reduce la informalidad tan elevada que hay en el país y que genera estos estancamientos, necesitamos extender la cobertura de protección social a todos los trabajadores, independientemente si son formales o informales. Y en el SEI tenemos una propuesta acerca de cómo esto se puede financiar. Toda esta política pública obviamente requiere un mayor esfuerzo fiscal de parte del Estado y tenemos que tener una política fiscal mucho más sólida, mucho más progresiva y sostenible en el tiempo. Esos son básicamente los lineamientos. Le paso la palabra a Rodolfo para que cierre un poco la presentación y la significancia de estas políticas. Bien, lo que hemos escuchado anteriormente nos lleva a ubicar a nuestro país en una situación de baja movilidad social que además ha venido disminuyendo. Esta cifra que se mencionó en un principio de que 74 de cada 100 mexicanos en las condiciones más pobres se quedan en la pobreza, era antes de 70%. Entonces tenemos ahí un problema que requiere de las medidas que ya se han mencionado de carácter general, nacional, pero también se requieren medidas específicas para las distintas regiones del país. Y una de las primeras medidas que hay que considerar es que la asignación del gasto público, tanto federal como aquel que es dedicado a los distintos estados del país, tiene que tener un componente de diferenciación en términos de dar más a aquellas zonas, a aquellas entidades, a aquellas regiones que tienen menos oportunidades, que muestran menos movilidad social. Adicionalmente a esto, este gasto, que ya se mencionaba, requiere una reforma hacendaria, pues tiene que proceder también de un esfuerzo de las propias entidades federativas. Y ya en el México del 2018, que se ha mencionado en nuestro informe anterior, se perfilaban varias opciones y una de ellas que hay que mencionar para esta diferenciación de los esfuerzos para gastar más, tiene que ser una recaudación mayor de los estados,
una posibilidad es justamente el impuesto predial. Pero también los programas sociales que han estado vigentes en las administraciones pasadas y en la actualidad tienen que hacer un esfuerzo de diferenciación. No se puede dar el mismo apoyo a aquellos que tienen requerimientos diferentes. Hay que intentar ser sensibles a estas distintas ventajas o desventajas que tienen las personas en las entidades federativas y actuar en consecuencia. Y esto es perfectamente factible. Por ejemplo, en la zona norte del país, que ya hemos visto tiene la mayor movilidad social, es posible que aprovechemos esa dinámica, ese dinamismo de la región norte para obtener mayor ingreso en términos fiscales y proporcionarlo a proyectos productivos en la zona sur del país. De ahí que haya que repensar, por ejemplo, la carga fiscal que hay entre regiones y también la inversión relativa que debe haber en ellas. Y esto se refleja, como les mencionaba, en los programas sociales, pero también en los proyectos productivos. Es necesario mencionar que este es un primer esfuerzo de introducirnos a los temas del análisis regional y esto requiere ser profundizado. Por ejemplo, es necesario no solamente hacer esta distinción entre grandes regiones, sino también lo que ocurre de forma distinta en las zonas rurales y en las zonas urbanas. También eso amerita una política diferenciada en términos de gasto público y en términos también del esfuerzo fiscal para generar, sobre todo en las zonas rurales, condiciones de oportunidades que normalmente son mayores en las zonas urbanas. Y finalmente, la agenda debe de seguir identificando aquellos factores que distinguen a las regiones. Uno de los factores que ya se ha mencionado y que vale la pena recalcar es que la riqueza de la cual se parte, de la cual parten las oportunidades de las nuevas generaciones, pues es también diferente entre las entidades federativas, entre las regiones del país. Pero así como la riqueza es uno de estos factores fundamentales, puede haber otros que no hemos podido todavía desentrañar en este informe. Esto abre una agenda muy rica de análisis regional de la movilidad social y en último término de la igualdad de oportunidades. Pues con esto cerraríamos nuestra presentación. Los invitamos a consultar los resultados que están resumidos en el resumen ejecutivo del informe y el informe contiene mucha más información. De nuestra parte sería todo. Quedamos a la espera de sus comentarios y de sus preguntas. Muchas gracias. Ahora podemos pasar a una sesión de preguntas, si hay alguna, y si me levantan simplemente la mano, yo les cedo la palabra. Por favor. Muchas gracias, buenos días para todos. Soy Javier Navarro de Radio Fórmula. Nada más únicamente quería pedirles un favor. ¿Nos pudieran recordar los parámetros para poder determinar estos 5 quintiles en los que están basando el estudio? Y por otra parte, tenemos en estos estudios de movilidad social que nos están presentando personas que han permanecido y que pasan al siguiente quintil. Sin embargo, también hay personas que de un quintil descienden a otro. ¿Tendrán la información a este respecto? Y por último, con esta política económica y social que ha implementado el nuevo gobierno, ¿tendremos alguna proyección con base ya en los estudios anteriores si esto es benéfico o qué haría falta, aparte de lo que ya mencionaron hace algunos momentos, sobre la regionalización, por favor? ¿Respondemos? Sí. ¿Quieres 2 preguntas o...? Pues si quieres tomamos esa que son 3. Ok. Con relación a, me imagino que te refieres a cómo medimos, es decir, es un índice de estatus socioeconómico y lo que incorpora, o sea, tú cuando tienes la encuesta vas a los hogares y les preguntas sobre su situación actual y sobre su situación de origen cuando tenían 14 años de edad. Entonces, lo que tú tienes principalmente son 3 dimensiones de análisis. Una tiene que ver con el estatus ocupacional, les pregunto sobre el estatus ocupacional actual,
y sobre el estatus ocupacional de sus padres cuando ellos tenían 14 años. Les preguntas sobre las condiciones de servicios y activos del hogar, en el hogar en el que están viviendo ahora, y lo mismo sobre su hogar de origen, y les preguntas sobre su nivel educativo y el nivel educativo de sus padres. Entonces, utilizamos este tipo de información para hacer análisis multivariado y construir índices que sean una aproximación al estatus socioeconómico de origen y de destino. Cuando hacemos el análisis entre generaciones, no hacemos comparaciones absolutas, porque como te podrás imaginar, digamos, no tienes el dato de ingreso y entonces nos trata simplemente de deflactar o de incorporar inflación y entonces hacer una comparación en términos de niveles. Por eso lo que hacemos es comparaciones en términos de las posiciones. Simplemente cruzas la distribución actual contra la distribución anterior y entonces construyes estos cruces, ¿no? De quién está en quintil 1, quién nació en quintil 1, quién se quedó en quintil 1, quién nació en quintil 1 y se movió al 2. Y entonces así lo que tienes es 25 posibilidades distintas, ¿no? Quintil 1 al 5 de origen, quintil 1 al 5 de destino y todas las posibles combinaciones entre ellos, ¿no? Entonces, así es como se hace. Con relación a la parte de política pública, de política económica, no sé si Marcelo o Rodolfo quieran tomarla. Por favor, Marcelo. Gracias. La política pública que promueve la movilidad social es un poco el ejemplo que mencioné recién. Imagina a alguien que nace en condiciones de pobreza y que inicia su vida. Inicia una etapa inicialmente antes de los 5 años. Lo importante es que llegue a la escuela primaria sin rezagos cognitivos, es decir, con niveles de nutrición, con niveles de cuidado y de salud que le permitan afrontar la etapa educativa. Luego viene la etapa educativa, que es muy larga, 12 años al menos, y en la cual va a tener que recibir conocimientos, desarrollar habilidades, desarrollar ciertas incluso habilidades, digamos, cognitivas y también socioemocionales. Y finalmente con esas habilidades y con ese conocimiento se enfrenta al mercado laboral, ¿verdad? Y pues el mercado laboral va a seleccionar entre distintas personas, va a tener ciertos criterios de selección y luego aún habiendo tenido un trabajo va a haber una trayectoria laboral. Bien, la pregunta es, ¿qué políticas públicas necesitamos tener en el país para que en cada etapa las personas que vienen de niveles socioeconómicos bajos tengan las mismas oportunidades que las de socioeconómico alto? Es decir, un niño que nace en pobreza, ¿qué necesita para que no tenga rezago cognitivo elevado a los 5 años, siendo que los de estatus socioeconómico altos no lo van a tener? Es decir, ¿qué tienen los de qué están recibiendo los niños de niveles socioeconómicos altos y qué no reciben los niños de niveles socioeconómicos bajos, que hace que cuando lleguen a los 5 años tengan ese rezago cognitivo? Y lo mismo pasa en las etapas posteriores educativas. Entonces, las políticas públicas las tenemos que medir de esa forma. ¿Qué tan distinto es lo que recibe alguien que nace en niveles de pobreza en términos de educación, salud, posibilidad de acceso al mercado laboral, en relación a aquellos que no nacieron en pobreza? Y eso nos puede ser una guía importante. Si tomamos, por ejemplo, las decisiones que tienen que ver con el sistema de salud, por ejemplo, ese sistema, el gobierno actual dijo que va a discontinuar el seguro popular, pero tampoco no ha sido muy claro en relación, solo quizás en relación a las trabajadoras del hogar, pero no en relación al resto de los trabajadores informales. ¿Cómo se reemplaza un programa que estaba destinado a cubrir al 50% de la población sin tener algo, digamos, un reemplazo, ¿verdad? Para eso. Un reemplazo que verdaderamente sea congruente con esta visión de igualdad de oportunidades. Entonces, la manera de medir las políticas públicas es eso. ¿Qué tanto lo que se está proponiendo verdaderamente viene a resolver estas brechas entre las posibilidades que tienen los más pobres y los más ricos para acumular capital humano a lo largo de la vida, ¿no? Salud, educación, credenciales para entrar al mercado laboral?
Y preguntaba sobre el uso del tipo de indicadores que nosotros presentamos y los resultados en términos de utilizarlos como referencia para un gobierno como el que está iniciando a nivel federal. Yo te diría dos cosas al respecto. Es decir, por un lado, no debemos olvidar que estas son medidas intergeneracionales y entonces, digamos, el resultado que tú obtienes aquí es una combinación de varios gobiernos en el tiempo y a lo largo del país, dada la dimensión regional. Sin embargo, es una buena medida, resumen de cómo lo estamos haciendo como país de generación en generación. Ahora, sí tenemos posibilidades de construir indicadores que nos vayan evaluando en el corto plazo cómo vamos con relación a la necesidad de alcanzar cierta meta en términos de la medida resumen intergeneracional. En eso estamos. De hecho, en los próximos meses vamos a empezar a generar una batería de indicadores de movilidad social de corto plazo. Ya hemos hecho esfuerzos anteriormente, pero lo vamos a sistematizar y cuando esté listo se los vamos a compartir. Muy buenos días, Antonio Aranda de Grupo ASIR. Me gustaría su opinión sobre, por ejemplo, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué tan a tiempo llega? Porque evidentemente mencionan que desde la infancia hay esta brecha, entonces se le está dando una mejor posibilidad de oportunidades a alguien que ya pasó todos estos raseros. Entonces, ¿qué tan a tiempo llega este tipo de programa social para los jóvenes? Y también en el caso de lo que mencionaban de una mejor política fiscal para el gasto. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿La redirección del gasto o también un incremento a los impuestos de las personas y las empresas para generar más dinero que se vaya hacia ese objetivo? Y en este sentido, las personas que trabajamos formalmente somos cautivos para este tipo de impuestos. En promedio, una persona que gana 15,000 pesos, ¿cuánto más tendrían que quitarle de impuestos para poderlo redireccionar hacia este tipo de gastos? Gracias. Okay. Creo que esa nos la vamos a repartir entre Marcelo, Rodolfo y yo. Digamos, con relación al tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, nosotros dividiríamos la discusión en dos partes. La primera tiene que ver con cómo desde el SEI, y ustedes nos acompañaron aquí en diciembre cuando lanzamos este documento sobre jóvenes en la zona metropolitana de la Ciudad de México, es decir, cómo el SEI identifica el planteamiento general de la problemática y nosotros en ese sentido lo vemos positivo. Lo vemos positivo porque la información con la que nosotros contamos lo que nos dice es que efectivamente hay un problema de desigualdad de oportunidad muy claro que se está manifestando de manera muy puntual, sobre todo en la población de 19 a 24 años y en ese sentido colocar en el centro de la atención de política pública a una población que se está enfrentando a esta problemática es de valorarse. Ahora, con relación a qué opinamos en términos de las particularidades del programa, lo que hemos dicho por un lado es que hay una ausencia de enfoque de género importante en el programa. Ya la Secretaría del Trabajo ha ido presentando las proporciones de participación de los jóvenes en el programa. Sí hay una participación mayoritaria de mujeres, me parece que iban por ahí del 58%, pero nosotros lo que hemos identificado, al menos en términos de la población que conoce, de población sin oportunidades, es casi el 80% de la población con estas características de 19 a 24 años es femenina. Entonces, sí tenemos todavía una brecha importante y nosotros consideramos que en términos de diseño del programa debería estar incorporando el enfoque de género, ¿no? Ahora hay que ver cómo va funcionando, pero tampoco podemos perder de vista lo que viene después de la capacitación, porque lo que viene después de la capacitación es un año y después de ese año, dada la experiencia nacional e internacional, no es de esperarse que las empresas que están capacitando vayan a absorber a la totalidad de esos aprendices que tienen
entre sus filas, y entonces lo que tenemos que hacer es, como economía, resolver el problema de inserción en el mercado laboral formal de todos esos jóvenes cuando ya construiste una expectativa distinta para ellos. Entonces ahí es un segundo reto que hay que ir pensándolo, habría que irlo pensando desde antes, pero en este momento es urgente pensar qué vamos a hacer cuando tengamos a nuestros primeros graduados de las capacitaciones. Y si quieren, le cedo la palabra a Marcelo y a Rodolfo. No sé si tú empiezas, Rodolfo, o Marcelo, o tú vas a mencionar algo más sobre Jóvenes Construyendo, Marcelo, o no. Entonces nos vamos a la segunda parte de tus preguntas. Bueno, atender la necesidad de igualación de oportunidades absorbe recursos, y nosotros hemos abordado el tema planteando pues el requerimiento de recursos que correspondería a universalizar la seguridad social. Esto corresponde a grandes rasgos a elevar la recaudación en cerca de 2.6 puntos del PIB. ¿De dónde provendría esto? Fundamentalmente tendría que provenir de la mitad de la población con mayores ingresos en la economía. No habría que tocar las condiciones de aquellas personas que se encuentran en pobreza o muy cerca de ella. Los instrumentos para poder hacer un financiamiento de la seguridad social universal son muy amplios y van desde el impuesto al valor agregado, con una compensación en el caso de aplicarse de forma amplia, hasta impuestos que pueden tocar la riqueza. Ya mencionaba uno, que es el impuesto al predial. En realidad es una tarea pendiente ver las opciones que podrían manejarse y que incluirían posiblemente otros impuestos, no únicamente estos, pero hay, digamos, ya una idea del monto que tendría que recaudarse. Gracias. Siguiendo con la respuesta de Rodolfo, entre las, digamos, lo que consideramos como política pública fundamental es establecer un sistema de seguridad social universal. ¿Por qué? Porque un sistema de seguridad social universal lo que hace es precisamente actúa sobre todo el ciclo vital de las personas. Si un niño nace en una familia que tiene acceso a la seguridad social, ¿no?, bajo un esquema de derechos, como puede ser el IMSS o el ISSSTE, ese niño va a tener a lo largo de su infancia un mayor acceso a los servicios médicos, y esos servicios médicos van a ser más comparables con aquellos que tienen un nivel socioeconómico alto, que si nace en un hogar donde no tiene acceso a la seguridad social y, por ejemplo, está bajo esquemas asistencialistas. Entonces, y luego, si nos movemos sobre el ciclo vital de las personas, estas necesidades de salud se vuelven importantes también en la etapa educativa, pero más aún el hecho de que sus papás cuenten con un seguro de accidentes en el trabajo, con una pensión, ¿no?, que es lo que pasa cuando alguien tiene acceso a la seguridad social. Es muy importante para los jóvenes que están estudiando y no tienen que dejar de estudiar para atender las necesidades económicas del hogar. Es decir, el programa ganador aquí para la movilidad social es un sistema de seguridad social universal. Como dice Rodolfo, hay distintas maneras de financiarlo. En nuestro documento del año pasado ya hacíamos un análisis basado en un impuesto al valor agregado. Habrá otras opciones que son complementarias a esas, pero lo importante también del IVA tenía que ver con que si lo vinculamos al establecimiento de un sistema de seguridad social universal a través de un paquete básico financiado precisamente con ese impuesto, lo que hacemos es, tenemos una oportunidad muy grande de eliminar la informalidad. Y si eliminamos la informalidad, ya estamos actuando sobre la tercera parte del ciclo vital de las personas, que es cuando ingresan al mercado laboral. Entonces podrían ingresar a un mercado laboral formal, con seguridad social, y entonces pasar estos beneficios a la próxima generación. Entonces esa es nuestra política más que proponemos más importantes. Hay otros elementos más específicos que con más tiempo podríamos discutir. ¿De este lado?
Alejandro Piñón de Mega Noticias TVC. Tengo dos preguntas. Respecto al tema de las políticas de carácter universal que comentaba Marcelo, una de ellas es el tema de la educación, que tendría que garantizarse desde la etapa inicial hasta nivel superior. Saber su opinión sobre esta reforma educativa recién aprobada que contempla, digamos, estos parámetros. Y Marcelo comentaba también que el progreso debe entenderse como esa posibilidad de que el esfuerzo reditúe. ¿El presidente considera que ha contemplado o que entiende o que tiene esta misma idea de progreso que ustedes están hablando ahora? Y si va de la mano con estas políticas recién implementadas o que busca que se aprueben en el Congreso. Gracias. Bueno, creo que la de educación pasa para Rodolfo, pero si quieres te contesto la segunda. Y eso tiene que ver con el tipo de discurso que se maneja en el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos, en el plan de desarrollo se resalta de manera muy importante la necesidad de que los derechos de las personas puedan ejercerse, ¿no? Me parece que hay una discusión un poco perdida en términos de que esto está peleado con la idea de la igualdad de oportunidad. De hecho, yo no veo ninguna disyuntiva, es una disyuntiva falsa. Lo que nosotros sí planteamos es que no hay posibilidad de ejercer ningún derecho si no existe el derecho en sí mismo para poder ejercerlo. Entonces hay que generar las condiciones a través de este mecanismo que nosotros estamos planteando para que a una vez que eso suceda, entonces sí podamos garantizar que las personas puedan ejercer el derecho, porque el derecho ya está ahí, no es que esté ausente, ¿no? En cuanto a su generación. Entonces, me parece que si resolvemos esa diferencia, que es una discusión más conceptual que de otro tipo, al menos en el punto de partida con relación al objetivo, no hay una gran diferencia, ¿no? Otra cosa ya tiene que ver con el tipo de política pública, que es lo que a fin de cuentas te define o te manifiesta la conceptualización que hayas llevado a cabo con relación a esta idea de bienestar y progreso, ¿no? Pero Rodolfo creo que va a comentar algo sobre educación. Bueno, sí, sobre el tema educativo. La reforma educativa de la administración pasada cifró el aumento en la calidad fuertemente en la evaluación, y creo que esa reforma tuvo severas limitaciones, incluso errores, que han sido abordadas por la nueva reforma educativa de esta administración. ¿Qué podemos decir de esta nueva reforma educativa? Que por un lado efectivamente corrige algunos de los excesos de la reforma anterior, en particular lo que correspondía a la evaluación de carácter punitivo para el magisterio, y ha preservado los otros tipos de evaluación en la reforma constitucional. Y además se han agregado otros elementos que son prometedores. Por ejemplo, la educación inicial ya va a ser una obligación del Estado, y también va a ser obligatoria la gratuidad de la educación por parte del Estado en educación superior. Se conserva hasta cierto punto el núcleo de evaluación en la forma de un Centro Nacional de Evaluación que pues preservaría el intento de mantener estándares basados en los diagnósticos. Sin embargo, todo esto que estoy mencionando está en la incertidumbre, porque buena parte de ello va a depender de la legislación secundaria, y ahí muchas cosas pueden suceder, y además hay muchas cuestiones de calidad educativa que no dependen de la ley, sino dependen ya de la parte operativa, y necesitamos ver cómo se van a presentar planes para mejorar tanto los contenidos de la educación como los procedimientos pedagógicos que le van a acompañar. Así es que quizás, digamos, hay un elemento prometedor, pero también un elemento de mucha incertidumbre e incluso de riesgo de captura del sector educativo por intereses, sobre todo magisteriales, de los sindicatos, de las dirigencias magisteriales. Marcelo. Quisiera agregar algo a la pregunta que se hizo al respecto de la idea de progreso. Ya contestó una parte importante de Roberto. La otra
la otra parte que me parece que es importante poner en claro es que este enfoque de lograr el progreso del país vía menor desigualdad futura, mayor crecimiento futuro, nosotros lo proponemos desde un enfoque de capital humano, es decir, de empoderar a la gente con salud, con educación, con la posibilidad de participar en el mercado laboral, para que pueda realizar un poco, ver su esfuerzo retribuido, ¿de acuerdo? Entonces es un enfoque mucho sobre la persona, mucho sobre el capital humano que se llama de las personas. A veces, por lo que más se discute a nivel de medios quizás, son las políticas que el gobierno actual está proponiendo en términos de infraestructura, por ejemplo, ¿no? de trenes, refinerías. Esos son inversiones en capital físico, digamos así, ¿no? Y necesitamos los dos, necesitamos capital físico y necesitamos capital humano. En particular, esas obras son de capital físico público, digamos, de alguna manera. Entonces, habría que ver, habría que quizás no descuidar también la parte de capital humano en detrimento, digamos, no habría que privilegiar la parte de capital físico en detrimento del capital humano, que es un poco el enfoque que nosotros adoptamos aquí. Quizás ese sería un elemento que podría ayudar a entender qué tipo de políticas son las que estamos buscando, quizás versus las que se escuchan más desde el gobierno federal. Sí, buenos días. Angélica Enciso, del periódico La Jornada. Quisiera saber qué implicaciones evalúan ustedes que tendrá la eliminación de programas como el de estancias infantiles, Prospera, y la modificación de otros. Con relación a eso, lo que hemos estado discutiendo en el interior del SEI tiene que ver con una cuestión de momentos, es decir, hay programas que han funcionado bien, hay otros programas que no han funcionado tan bien, y el planteamiento de arranque del gobierno federal se ha basado mucho en la idea de la universalización. Entonces, cuando lo que tú tienes es una demanda social en términos de cambio y en términos de estas necesidades de pilares básicos de desarrollo, que no solo estén focalizados, sino universalizados, entonces tú lo que te esperas es que vayan más allá a donde hemos ido en los últimos años. Entonces, cuando tú tienes un tema como el de estancias infantiles, tú no te esperas que se eliminen estancias infantiles, sino que te esperas que el esquema de estancias infantiles prácticamente se universalice y se constituya en un componente de un sistema de protección social universal. Entonces, podemos estar en un momento de desfase, pero el momento de desfase puede resultar muy costoso socialmente. O sea, en ese sentido, nosotros, nuestro planteamiento es que no debería estar sucediendo eso, ¿no? Ahora, en términos de los efectos que pueda tener la ausencia de programas tipo estancias infantiles u otros, como Prospera, podemos desarrollar un poco y no sé si ahí Mónica y Rodolfo tienen algo que comentar. Muchas gracias por la pregunta. Mira, tú estás tocando un tema que tiene que ver justo con lo que platicaba Marcelo, de no abandonemos las políticas de desarrollo de capital humano por las políticas de inversión física, porque si queremos avanzar hay que hacer las dos cosas, no es una en vez de la otra. Ahora, preguntaban sobre la inclusión de la educación inicial en la nueva reforma educativa. Yo creo que para poder avanzar en ese sentido y en relación a tu pregunta con las estancias infantiles, lo que tenemos que tener es una invitación amplia a abrir el diálogo. ¿Qué significa el que contemos con un sistema de educación inicial adecuado, con un sistema amplio y universal de estancias infantiles, por ejemplo? Bueno, pues lo que significa es que podemos tener la posibilidad de invertir desde muy temprano en el desarrollo humano de los niños, pero también de dar la posibilidad a estas millones de mujeres que están fuera del mercado laboral de poderse insertar a los mercados de trabajo. Eso puede traducirse en un juego pues muy positivo, ¿verdad?, para la sociedad,
Y la invitación aquí sería a pues reconocer que en México tenemos este reto grande, que no es de ahorita, que viene de hace años también, que no hubo una política de crecimiento tampoco de las estancias infantiles durante el sexenio pasado, y que este momento es una oportunidad para abrir el tema. En relación a Prospera, bueno, ha habido cambios sustantivos muy importantes, la mayoría de ellos que tienen que ver también con la protección de la primera infancia y de las familias más pobres de este país. Hay una sustitución, digamos, de la parte del apoyo que se daba a las familias más pobres en términos de educación, nutrición, alimentación, por un incremento de recursos en, digamos, las becas educativas de la educación media. De vuelta, en la misma analogía que comentaba yo al principio, no es que tengamos que decidir entre una inversión y la otra, sino que lo importante aquí es hacer una inversión con ciclo de vida que te pueda ayudar. Si tú tienes una política que se ubica, digamos, a entrar, preguntaban hace rato por acá, solamente a la atención de un segmento de población, tal vez para un conjunto de niños que viven en situaciones muy precarias, estés llegando demasiado tarde porque puedas estar soslayando la importancia, por ejemplo, del trabajo infantil y de este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay que abrir el diálogo, pues, que ampliar pues, la discusión sobre la importancia de tener todo este tipo de inversiones como conjunto. Rodolfo. ¿No? Está bien. Hola, soy Paola Ramos del Big Data. Pedirles si pueden profundizar justamente sobre esta lógica del gobierno federal de señalar que se impulsaría el crecimiento económico regional, particularmente en el sur, con megaproyectos como el Tren Maya, el Transísmico, las refinerías, la lógica, desarrollarlo por supuesto bajo la lógica de zonas económicas especiales, porque sostiene que esto efectivamente, una vez que generaría crecimiento económico, también ayudaría a eliminar la desigualdad. Eso, y además preguntarles, bueno, a Mónica, si es tan amable de señalarnos cómo ve la generación de políticas públicas en este gobierno, si hay enfoque de género o hay ausencia de enfoque de género en términos de movilidad social y superación de la desigualdad. Gracias. Si quieres, arrancamos con Mónica, que tiene el micrófono, con la segunda, y luego le pasamos el micrófono a Marcelo para la parte de crecimiento regional. Sí, bueno, sí tenemos un reto importante en términos de perspectiva de género, ya lo comentaba hace rato Roberto, con el trabajo que se ha venido haciendo en el Centro Espinosa Iglesias, respecto, por ejemplo, de las recomendaciones con jóvenes construyendo el futuro. Se ha iniciado también ya un diálogo, es pertinente pues poder retomar dentro de las características de las iniciativas más importantes que está impulsando el nuevo gobierno, esta posibilidad de vincular la perspectiva de género, porque eso le va a dar mucho mayor potencia a las políticas. Particularmente en el tema de trabajo y cuidados infantiles, hay un vínculo que es bastante estrecho y que además pues, ¿no? Tiene bondades en muchos sentidos. Ya lo decíamos hace rato, en la población en edad inicial, en los niños en particular, pero también en las posibilidades de las mujeres de insertarse al mercado de trabajo. Marcelo. Mira, si pensamos en el crecimiento económico, claramente el sur está en una situación, como mencioné hace un rato, y hay varias publicaciones que se pueden consultar, de menor crecimiento y mayor desigualdad, de acuerdo, que el resto de las regiones. Entonces, ¿cómo haces para que esa región que está en un mal equilibrio, como una especie de trampa de pobreza, donde siempre hay baja movilidad social, donde hay alta desigualdad, bajo crecimiento, la transformes o la lleves, las acerques al resto de las regiones que tienen relativamente mayor crecimiento, relativamente menos desigualdad y mayor movilidad social? Esa es un poco la tarea, ¿verdad? Y podemos actuar en dos ejes. Podemos o promover el crecimiento, o podemos redistribuir
o podemos adoptar una vía media para mover al sur hacia el resto de las regiones. Si solo promueves crecimiento económico en un ámbito de alta desigualdad, de baja movilidad social, pues los beneficios del crecimiento se van a unos pocos. Y no, entonces terminas quizás logrando mayores tasas de crecimiento, pero manteniendo la desigualdad, y quizás ese impulso muera rápidamente, porque no es incluyente. Si solo redistribuyes y no generas políticas de crecimiento económico, te mueves en otro eje, donde lo que haces es reducir la desigualdad, pero no aumentas el crecimiento económico. Entonces, la única manera de generar el crecimiento que necesita el sur, que es un crecimiento incluyente, es balancear muy bien políticas de redistribución con políticas de crecimiento económico. Y finalmente, a esto hay que agregar que el crecimiento económico no necesariamente se logra simplemente acumulando capital. Eso tiene retornos decrecientes, como dicen los economistas, muy rápido. Lo que realmente genera la sustentabilidad en el largo plazo es quizás tener una población pues, más sana, más educada en promedio, con mayores posibilidades de progreso social. Eso es lo que realmente sostiene el crecimiento. Pero sí está generando, perdón, este crecimiento incluyente, como usted le llama, cuando propone estos megaproyectos sin programas. Por eso, hasta ahora solo hay una discusión sobre el crecimiento, es decir, proyectos que generarían más actividad económica, pero no vienen de la mano de proyectos muy necesarios en el sur de inclusión social. Por ejemplo, las tasas de informalidad en el sur son las más altas, las tasas de pobreza son las más altas, los niveles educativos son los más bajos. ¿Qué se va a hacer al respecto para sobrecompensar al sur de esa situación? Si no va a la par el progreso, estas políticas de igualdad de oportunidades en salud, educación, acceso al mercado laboral formal, si no van de la mano de las inversiones en infraestructura grande que se quieren hacer, entonces el esfuerzo va a ser de corto plazo, de corto alcance. Buen día, ¿qué tal? Jorge Cano de Reforma. Rodolfo, mencionaste que hace tiempo la movilidad social era mejor, que 70% de los mexicanos que nacían en condiciones de pobreza pues, se quedaban ahí, o sea que había una mayor movilidad. ¿Me podrías recordar de cuándo es este dato y qué fue lo que cambió que disminuyó la movilidad social? ¿Quieres que yo te la conteste? ¿O quieres a Rodolfo? Rodolfo se refería al dato que se publicó el año pasado en el informe 2018, que estaba basado en nuestra encuesta de 2011, ¿no? Entonces, sí, es 70-74 y nosotros sabemos qué significa 2, 3 puntos, 4 puntos. Yo lo que te diría para explicar el nivel es que tomando en cuenta que es una problemática intergeneracional, tú lo que te esperas es una estabilidad más o menos a lo largo del tiempo, y eso es lo que hemos observado. 2005-2006, 2011-2017, más o menos se mantiene en el mismo rango, lo cual después de 12 años, a casi la mitad de una generación, lo que nos sugiere es que en estos traslapes intergeneracionales no ha habido avances en términos de movilidad social. Y entonces eso nos lleva justamente a proponer que el tema de movilidad social como un aspecto clave de la desigualdad estructural, con sus implicaciones tanto sociales como económicas, debe colocarse al centro de la discusión pública. Ese dato se construyó con base en los resultados del informe de 2013, que se basaba en la encuesta de 2011. Ok, gracias. Sí. El que dijo Rodolfo, ¿no? El de 70 de cada 100. Sí. Yo creo que vamos a cerrar y le voy a ceder la palabra a Julio para que comente lo que quiere comentar y luego para que nos dé un mensaje final. No, básicamente me gustaría retomar lo que considero son los datos más importantes de la encuesta y hacer énfasis en estos datos, que son básicamente lo que mencionaban ahorita, que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en una condición de mucha pobreza se mantienen pobres. Ese es un dato, yo creo que muy poderoso y que me parece que es importante transmitir que
cuál es la situación. Y a la par de ese dato, que es a nivel nacional, otra vez reiterar las diferencias regionales, que esa es la particularidad de este estudio. Bueno, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en una condición de mucha pobreza se quedan pobres. En el sur, 86 de cada 100 mexicanos muy pobres en el sur se quedan pobres. O sea, estamos hablando de que solo 14 logran superar la condición de pobreza. Y en el norte, que es la buena noticia, solo 54 de cada 100 mexicanos muy pobres en el norte se quedan pobres en su edad adulta. O sea, 46 logran salir de la pobreza. Entonces, la diferencia de entrampamiento de la pobreza entre el sur y el norte es 3 veces, más de 3 veces. Otra vez y disculpen de ser tan reiterativo, pero creo que es un mensaje muy importante de que 3 veces más fácil salir de la pobreza en el norte que en el sur. Entonces nada más era, gracias Roberto, para enfatizar esos resultados. No sé, como mensaje de salida, ¿qué te gustaría dar? O sea, invitarlos a que revisen el documento. Nosotros aquí hicimos una síntesis de los resultados. En el resumen ejecutivo que les entregaron se resalta esto, ¿no? La parte regional, digamos, la persistencia del problema a nivel nacional, la heterogeneidad que se encuentra por primera vez a nivel regional. La parte de género, mencionar que aunque pareciera que los resultados en términos de movilidad no son tan distintos, sí hay una diferencia que va en contra de las mujeres y que se refiere a un resultado que diría que es la cota inferior posible de la diferencia, dada la manera en que construimos este índice para comparar hombres con mujeres. Se construye a nivel hogar, con lo cual entonces no estamos capturando las desigualdades de género al interior del hogar, y a pesar de eso sale la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a seguir, como en 2011 empujamos el tema de género, ahora empujamos el tema regional, y el tema regional nos deja también agenda pendiente. Nosotros hicimos un esfuerzo importante para poder generar esta representatividad para 5 grandes regiones y para la Ciudad de México. Vamos a seguir en el mismo sentido, vamos a mantener el esfuerzo para hacer esta desagregación regional y de hecho en los próximos meses ya en un proyecto de una dimensión mayor, dada la necesidad de un esfuerzo mayor, vamos a desagregar todavía más y ahí tenemos una colaboración interinstitucional con otro par de organizaciones, donde vamos a empezar ya a presentar resultados no solo a nivel de grandes regiones, sino a nivel estatal. Entonces, eso todavía nos va a abrir mucho más el panorama de esta problemática y nos va a arrojar resultados e implicaciones de política pública que, como siempre, desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, esperamos que abonen para la discusión pública y para la mejora de la política pública de nuestro país, que, dado los resultados que estamos observando en este informe, es tan necesaria. Muchísimas gracias.